Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, un poco atrasado, pero las actividades de trabajo lamentablemente nos obligan a empezar un poco más tarde de lo que teníamos pensado hacerlo con ustedes. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar, como se los tenía prometido en nuestras visitas y en nuestros miércoles a miércoles, de un tema diferente. La semana pasada hablamos de la corrección de las ojeras, que es un tema muy interesante que lo hacemos normalmente con ácido hialurónico, y les agradezco mucho a las personas que estuvieron presentes en preguntarnos y en acompañarnos con la presentación que hicimos la semana pasada. El día de hoy tenemos programado conversar con ustedes, porque esto es un conversatorio, no precisamente un monólogo. Siempre está el canal abierto para que ustedes puedan preguntar si tienen algún tipo de inquietud. El día de hoy vamos a hablar sobre una cirugía que la solemos hacer con mucha frecuencia los cirujanos plásticos y los cirujanos que están capacitados en hacerla, pero también es importante tener presente algunos detalles que se los iré manifestando en el transcurso de este diálogo. Hoy vamos a hablar sobre esta estructura anatómica que es la nariz y la cirugía de ella, que se llama rinoplastia. Pues rinoplastia no es nada menos que la cirugía que utilizamos para poder reparar la nariz y sus estructuras anexas con una cirugía de tipo estética. Esto que les tengo aquí pues es una estructura anatómica simulando un simulador de nariz, donde voy a utilizarlo, y los diferentes colores que vamos a ver son las diferentes estructuras que están por debajo de la piel. Si ustedes pueden ver, la nariz está compuesta por estructuras óseas, como son estas azules que están aquí, que son los huesos propios de la nariz, que se encuentran unidos al maxilar superior por una apófisis que está aquí. No quiero entrar en detalles anatómicos para no aburrirlos. Hacia la parte inferior tenemos unos cartílagos, que son los cartílagos laterales, triangulares, y en la parte inferior de la nariz tenemos los cartílagos alares, que son los cartílagos que se encuentran en la punta nasal, aquí, exactamente estos de aquí. Hablar de una rinoplastia es una cirugía, probablemente la cirugía más frecuente que nosotros realizamos en nuestro diario convivir en nuestros quirófanos, pero también es importante que ustedes sepan que esto es una estructura de constitución mixta. Tenemos huesos, tenemos cartílago, y en el centro corre una estructura hacia la línea media, que es el tabique nasal, que es lo que le da el sostén a la parte media inferior de la nariz, y las estructuras óseas que están de la parte media hacia arriba, dándole el soporte óseo. Este es un órgano que para poderlo operar necesitamos verlo de una manera tridimensional, porque ella es una pirámide, tiene una forma triangular. Por tanto, si ustedes aprecian, la conformación de ello desde su base es de un triángulo equilátero. ¿Cuál es el propósito de nosotros hacer una rinoplastia?
En primer lugar, modificar estéticamente las estructuras nasales para poder devolverle la armonía nasal a esta estructura que por diferentes razones, ya sean genéticos, ya sean traumáticos o sencillamente porque nuestros pacientes presentan muchas veces determinadas inconformidades con su nariz, pues nosotros estamos aquí para resolver estos problemas. El objetivo principal cuando los cirujanos hacemos una rinoplastia es siempre procurar que una nariz como resultado no parezca operada. Si nosotros los cirujanos conseguimos operar una nariz que quede completamente armónica y que no parezca operada, creo que hemos conseguido definitivamente un resultado muy satisfactorio. Las técnicas quirúrgicas son muchas, porque esta es una cirugía muy diversa en la que tenemos que reparar sus estructuras y dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes, vamos a utilizarlas. Normalmente hay dos técnicas que usamos en una rinoplastia. La una es la técnica abierta, en la que con una incisión que se hace aquí en este segmento nasal que se llama la columela, levantamos la piel y dejamos expuesto todas las estructuras nasales que se encuentran por debajo de ella, y de esta manera podemos reparar nuestra estructura nasal con una cirugía abierta. Esta es una técnica que se utiliza menos que la técnica convencional, que es la técnica cerrada. La técnica abierta es una técnica que genera un poco más de edema en los pacientes, pero que es necesaria cuando nosotros hacemos una corrección de una nariz muchas veces en un segundo tiempo, es decir, porque nuestro paciente tiene una complicación con una cirugía previa nasal, o también en los traumas severos faciales en la que nos vemos obligados para poder restituir los tejidos que se pudieron haber destruido en un trauma severo. Necesitamos hacer una técnica con la abierta, que se llama, como les expliqué hace un lado, levantando toda la estructura de la piel hacia arriba, y de esta manera volvemos a darle las estructuras necesarias para que una nariz quede completamente reparada. Y la otra es la técnica cerrada, que es la técnica más convencional, que lo usamos con más frecuencia. Esta es una técnica que se la hace muchísimo más a menudo en las narices que se operan por primera vez, normalmente porque no deja cicatrices, porque el edema es menor, y el acceso que tiene esta cirugía se lo hace exclusivamente por los orificios nasales. No necesitamos cortar nada, de tal manera que cuando nuestro paciente termina operado no va a tener en ninguna área de su nariz cicatrices. ¿Cuáles son las causas que motivan a nuestros pacientes normalmente a realizarse una rinoplastia? En primer lugar, la inconformidad cosmética. Los típicos casos de nuestros pacientes que entraron a la etapa del desarrollo y ha crecido su giba nasal, y los chicos y las chicas típicamente le dicen a sus padres: quiero operarme la nariz porque no me gusta la forma de mi nariz. Así que normalmente esa es una de las principales razones por la que nosotros operamos a nuestros pacientes. Asimismo, cuando tenemos la necesidad de corregir una giba, como les expliqué hace un momento, en las personas de pieles muy anchas,
También tenemos cuando tenemos que modificar una nariz, cuando la base es muy ancha. Esto es típico de la raza negra de nuestras pacientes mulatas, en la que por su genética ellos tienden a tener una base nasal muy ancha y nosotros procedemos a hacer un afinamiento de la nariz. También existe otra gran razón en un grupo importante de pacientes que hacemos rinoplastias cuando existen traumas o desviaciones o lateralizaciones de la nariz por diferentes motivos, ya sean por golpes o porque su tabique se desvió. Cuando tenemos este tipo de pacientes, normalmente utilizamos los servicios de un otorrinolaringólogo, y en este momento quiero generar un agradecimiento a mis colegas otorrinolaringólogos que normalmente siempre me piden que los acompañe en sus cirugías, para que una vez que se modifica su desviación septal, casi siempre nuestros pacientes nos solicitan una rinoplastia. Así que aprovecho este momento para saludar a mis colegas otorrinos que siempre y durante ya casi 2 décadas van confiando en las manos de su amigo para poder operar sus pacientes, y en especial desde hace 1 década a mi querido amigo el doctor Ulvio Alcíbar, con quien desde hace más de 1 década tengo el inmenso honor de acompañarlo en sus cirugías, en la cual hacemos rinoplastias funcionales o rinoseptoplastias. ¿Cuándo o cuáles son las consideraciones que tenemos nosotros, o qué hacemos para poder valorar a un paciente cuando viene a nuestra consulta? Yo siempre procuro informarles, decirles a ustedes qué es lo que en el diario convivir de nuestras consultas nosotros hacemos, y de esta manera transmitirles a ustedes lo que consiste en nuestro diario vivir, para que ustedes se encuentren un poco más familiarizados y de esta manera sepan qué hacer o qué es lo que normalmente un cirujano plástico, cuando valora a un paciente que se quiere operar de la nariz, es lo que va a revisar. Es decir, como esta es una estructura tridimensional, nosotros tenemos que valorar el largo o la proyección que tiene la nariz, que es el sitio desde cuando ella parte hacia donde llega, y la base. Tenemos estas 3 estructuras: el largo, el ancho y la proyección o la altura de la nariz, y son las condicionantes que nosotros usamos para poder de esta manera valorarla y decirle a nuestro paciente cuáles son las estructuras dentro de esta nariz que debemos modificar. Normalmente siempre vemos a nuestro paciente de frente, lo chequeamos de frente, porque necesitamos ver si el eje de nuestra nariz está bien centrado, si no existe una desviación, ya sea del cartílago septal, que nos lleva la nariz hacia lateralizarlo para un lado o la lateraliza para el otro lado, ¿no? Tenemos que ver si no hay una desviación de las estructuras óseas, porque pudo haber un impacto o un trauma anterior. O también tenemos que ver en este momento, cuando hacemos el chequeo, definitivamente calcular el ancho de las narices. Deben ustedes saber cuando una nariz está muy ancha, o ustedes tienen la inquietud que se la quieren reparar, deben tener un criterio importantísimo. Una cosa es una nariz con este ancho, así,
como un payaso, como ustedes me ven ahora, a quien tanto los quiero, donde tenemos perdido definitivamente las proporciones y el ancho de una nariz. Si ustedes ven, una de las mejores cosas como podemos ver una nariz es que el ángulo interno del ojo tiene que tener las dimensiones de el ancho de las fosas nasales. Si nuestra nariz supera el ancho del ángulo interno de los ojos, así como tengo mi nariz en este momento, definitivamente necesitamos ir al cirujano plástico para que nos repare la nariz y pueda modificar el ancho de nuestra nariz. Esa es una de las condiciones más importantes que nosotros tenemos cuando vemos nuestros pacientes. Vemos pacientes atrás en el monitor, pacientes de raza negra, en la que de una manera muy especial casi siempre tenemos que modificar la base nasal. En segundo lugar, tenemos que ver la nariz de perfil. Vemos la nariz de perfil para observar la altura nasal, la forma que tiene el dorso. A veces tienen una jiba un poco grande, y qué tan bien proyectado hacia abajo normal se encuentre la punta nasal. Es decir, la proyección del ángulo nasal de nuestros pacientes, que va a variar dependiendo si nuestro paciente es una dama o un caballero. Normalmente los caballeros tienen una nariz recta, se encuentra a 0 grados o máximo hasta 3 y 4 grados. En cambio, las damas tienen una proyección nasal con una rotación de la punta nasal que puede llegar hasta 10 grados, dependiendo de las necesidades del paciente y de lo que nuestro paciente quiera y haya conversado con nosotros en su primera consulta. Y por último, lo que hacemos es valorar la base nasal. En la base nasal tenemos que valorar algunos detalles. En primer lugar, la forma de la punta nasal, el ancho de las alas nasales, y que esta estructura que forma un triángulo sea equilátero, es decir, sus tres lados tienen que ser preferiblemente iguales, aunque normalmente posterior a una rinoplastia la tendencia es a dejar sus alas un poco más cerradas y la proyección de la punta nasal un poco más fina también. Una vez que hemos revisado las estructuras, hemos hecho un análisis, procedemos también a observar en el interior de las fosas nasales si hubiera la necesidad de reparar la parte funcional para la que normalmente llamamos a nuestros amigos los otorrinolaringólogos, para que ellos puedan valorar si está desviado el tabique, si hay una hipertrofia de los cornetes o si el paciente necesita algún otro tipo de cirugía paralela a la rinoplastia. Es muy frecuente que nuestros pacientes con el transcurso del tiempo requieran hacerse una cirugía, una rinoplastia funcional. Es decir, hacemos la parte estética y vienen nuestros amigos los otorrinos y hacen la parte funcional. Yo soy muy respetuoso de las especialidades. A mi criterio, pienso que cada uno debe abordar el área que le corresponde, sin querer dejar de decir con esto que existe en nuestro medio y en todas partes cirujanos capacitados, tanto como algunos cirujanos plásticos que operan tabiques y algunos otorrinos que operan narices. Eso queda a criterio de cada uno de los pacientes. Yo soy respetuoso, pero pienso que siempre
2 cabezas piensan mejor que una. Y durante 20 años vengo trabajando en compañía de algunos otorrinolaringólogos y creo que está a la vista los resultados con nuestros pacientes. Podemos observar en el monitor que se encuentra atrás cómo pueden ir viendo ustedes pacientes que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Lamentablemente el tiempo en este video es muy corto y no podemos presentar mayores casos salvo los que ustedes van a poder observar. Aparte de esto, una vez que nosotros hemos hecho la evaluación física de una nariz, normalmente hacemos enseguida la siguiente parte, que es la evaluación prequirúrgica de nuestros pacientes. Todo paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica necesariamente debe realizarse pruebas de laboratorio para los exámenes de sangre. Tiene que hacerse una valoración cardiológica para ver en qué condiciones está. Se llama valoración cardiológica prequirúrgica. Tiene que hacerse necesariamente un examen funcional si lo requiere, si hay algún tipo de dificultad respiratoria con el especialista que le compete. Y antes de la cirugía, una valoración preanestésica. La valoración preanestésica normalmente se la suele hacer el mismo día de la cirugía. Un rato antes el anestesiólogo pasa a la sala donde se encuentra el paciente y revisa sus antecedentes, especialmente si hay algún tipo de alergia o algún tipo de patología anexada a su proceso de vida, en la cual ellos tengan que tener consideraciones especiales en el manejo transquirúrgico de cada uno de nuestros pacientes. Una vez que hemos registrado nuestra cirugía, que nuestro paciente está listo para entrar a un quirófano, normalmente procedemos a operar. Esta es una cirugía, Esta es una cirugía que normalmente en nuestras manos nos toma entre 30 y 45 minutos en el mejor de los casos. Lo hacemos siempre con anestesia general. Yo pienso que el confort que le necesitamos entregar a nuestro paciente juega un papel muy importante. Es verdad que también lo podemos hacer en ciertos casos con anestesia local, con sedación también, lo asocian algunos cirujanos, pero no todos los pacientes toleran bien este tipo de procedimientos. Hay gente muy joven que se opera la nariz y es muy aprensiva, y en lo personal yo no recomiendo utilizar anestesia local para realizar este procedimiento. Creo que con el transcurso del tiempo a uno le van llegando las canas. Ya son algunas décadas trabajando en esto casi siempre, de tal manera que creo que hoy por hoy el procedimiento anestésico más seguro para poder operar un paciente es la anestesia general. Y vamos a evitar muchos problemas que se han suscitado en el transcurso del tiempo con los pacientes que se van a operar la nariz con anestesia local o con sedaciones. Yo, en mi práctica privada, normalmente desde hace muchos años realizo este procedimiento quirúrgico exclusivamente con anestesia general. Es muy confortable, el paciente no siente nada, desde que se duerme, se levanta una vez que ya está operado sin ningún tipo de molestia. En cambio, la anestesia local, el paciente muchas veces está escuchando que estamos martillando o que tenemos una complicación en el proceso quirúrgico y las cosas no están saliendo como nosotros queremos muchas veces, o nuestro paciente está sangrando un poco más de lo normal y comienza el ajetreo. Y creo que responsablemente nosotros debemos cuidar de que nuestros pacientes entren bien a un quirófano y salgan mejor. Lo puedo decir en base a mi experiencia
y hoy por hoy yo no realizo cirugías estéticas sin anestesia general, salvo casos muy especiales. Una vez que vamos a operar al paciente, es importante que ellos tengan claro que deben tener ayunas por lo menos de 8 horas antes. Nuestro paciente, si es una dama, no debe ir con su rostro maquillado, no debe llevar joyas, no debe llevar relojes, debe ir preferiblemente con una ropa fresca cuando llega a la clínica, a pesar de que en la clínica siempre le van a dar a nuestros pacientes ropa especial para poderse manejar dentro de un quirófano y dentro de la institución, pero siempre se recomienda a nuestros pacientes que asistan con 8 horas de ayuna, de 6 a 8 horas de ayuna, no maquillaje facial, preferiblemente no pintadas las uñas, porque hay ocasiones que las uñas acrílicas obstruyen los sensores de los monitores y podrían darnos valores distintos a los reales cuando estamos operando, y nuestro anestesiólogo tiene que ver la posibilidad de colocarlo en otro sitio para poder testear bien la saturación de oxígeno en nuestros pacientes. Hoy en día nosotros los cirujanos tenemos muchos problemas con nuestros pacientes que utilizan las uñas acrílicas, y cada vez son más grandes y cada vez son más gruesas y cada vez utilizan pigmentos en las uñas que son permanentes, inclusive que ya no salen con nada. Esto, al momento de una cirugía, es importante que los pacientes deban saber que deben tener por lo menos un dedo libre de uñas acrílicas y de todo tipo de esmalte que suelen colocarse, peor ahora con las resinas que colocan sobre las uñas de nuestros pacientes, que definitivamente se ven muy lindas, pero lamentablemente en ciertas ocasiones interfieren en los sensores. Así que, queridas amigas, cuando ustedes vayan a someterse a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, les recomiendo no ir con uñas acrílicas pegadas, porque interfiere en los sensores, en las tomas de saturación y frecuencia cardíaca. Es importante también que el paciente comente si es que está consumiendo algún tipo de medicamento, algún tipo de droga que pueda aumentar el sangrado en nuestra cirugía. Especialmente el consumo de vitamina C, especialmente la toma de anticoagulantes, la aspirina, son medicamentos, entre otros, que nuestros pacientes, siempre que van a entrar a un quirófano, deben comentarlo, para de esta manera poder estar preparados y nosotros como médicos poder recomendar la descontinuación del medicamento que lo esté tomando oportunamente. O si es un medicamento que está siendo tomado normalmente bajo prescripción de los cardiólogos, pues en el momento de la evaluación cardiológica nuestro paciente tendrá que ir a su cardiólogo y tendrá que darle las indicaciones en qué momento oportunamente tiene que descontinuarlo antes del procedimiento. Hay alternativas también a una rinoplastia. Esto es importante y quiero dejarle este comentario a la comunidad que normalmente nos escucha. Hay alternativas y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que no sustituyen a una rinoplastia, pero que sí sirven para, en cierto momento, mejorar pequeñas deformidades o deficiencias que pudiera tener una nariz. Una de estas es la rinomodelación, que consiste en introducir un implante normalmente inyectable. Hoy ya solamente tenemos implantes reabsorbibles, ya los implantes permanentes
prácticamente están en desuso en el mundo. Así que sabemos que hasta hace poco tiempo utilizábamos ácidos hialurónicos para definir si teníamos alguna depresión, si teníamos alguna falta de armonía en la estructura nasal, ya sea esta posterior a una rinoplastia, o también porque nuestro paciente tiene algún defecto nasal. Una de las cosas más frecuentes que corregimos con una rinomodelación es cuando tenemos depresiones muy marcadas, ya sea en el ángulo nasofrontal o en la unión entre los huesos y el cartílago. Hay una pequeña disyunción osteocartilaginosa, que es una de las complicaciones que podríamos tener con nuestros pacientes cuando han sido operados, y nosotros podríamos utilizar un producto, un implante inyectable. Hoy en día contamos con la presencia de Radies, que lo vengo mencionando permanentemente porque en nuestro país Radies es un producto que va a tener apenas un año de estar con nosotros y mucha gente todavía no lo conoce. Y ustedes, en este tipo de conversatorios que yo tengo permanentemente los miércoles, me gusta informarles sobre las últimas cosas que van llegando a nuestro medio, de la cual ustedes pueden beneficiarse. Radies es un implante sintético absorbible que dura 2 años en el sitio donde se ha colocado, de tal manera que si lo van a utilizar para hacer una rinomodelación, pues nuestro paciente tiene que saber que después de 2 años tendrá que venir nuevamente para hacerse un pequeño retoque, porque el implante que colocamos se ha reabsorbido. Es verdad que este implante tiene la noble característica de estimular la producción de colágeno, de tal manera que va a ser visible a la vista una corrección, pero podría ser que en el plazo de 2 años que ya se reabsorbió el implante haya la necesidad de poder retocarlo. Por otro lado, amigos, también quiero decirles que hay otras técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en la que lamentablemente la experiencia a largo plazo no es del todo buena. Me ha tocado retirar a muchos pacientes una cirugía que hacen ciertos médicos que no precisamente son cirujanos plásticos, donde pasan un hilo y lamentablemente no siempre utilizan los materiales apropiados. El paciente no lo sabe, le venden una terapia que la publican de una manera poco ética en las redes sociales y en la televisión muchas veces, y esto de aquí con el tiempo se extruye, es decir, se sale. Como es un material muy rígido, la mucosa no lo tolera y casi siempre va con el transcurso del tiempo a exponerse estos materiales de sutura hacia los lados, y nuestros pacientes llegan normalmente con infecciones en las narices. Pues no nos queda nada más que entrar a un quirófano, retirar estos materiales que utilizan, y han perdido dinero, han perdido tiempo y tienen una nariz inflamada sin ningún tipo de resultado cosmético serio que se maneje con ética. Así que es mi obligación, no quiero irme en contra de nadie de mis colegas, pero estimados amigos, no se sometan a procedimientos que les resultan muy baratos y que les ofrecen muchas cosas.
Las rinoplastias es la única cirugía que resuelve armónicamente la forma de una nariz. Es un procedimiento sencillo, rápido y que puede cambiar la forma para el resto de su vida sin ningún tipo de riesgo, siempre y cuando acudan donde personas que están debidamente calificadas y en lugares seguros, donde ustedes puedan entrar a un quirófano bien y después de unos minutos salir mejor. Con esto me despido de ustedes. Espero que esta charla haya sido del agrado de ustedes. La próxima semana, como todos los miércoles, estaremos pendientes de ustedes, hablando siempre un tema cada miércoles para informarlos a ustedes y poder participar de esta agradable actividad a la que me dedico desde hace muchos años atrás. Muchas gracias por el tiempo, por la compañía y que Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles.